Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Hidden Agenda. Cuando te desocupes, llámame basados en el libro. Siempre pensaste que te gustaba Anita desde el primer año. Te presentamos a una chica y luego a otra chica, y Cot incluso quería traer a su amiga para presentarte, pero aún así no te importó. Así que alguien como tú probablemente no pueda preguntarse a sí mismo a menos que alguien más pregunte y te cuestiones sobre tus sentidos. Sinten escuchó las críticas de su amigo y suspiró. ¿De qué hablas con Jock? Bruxa preguntó seriamente. La forma en que preguntó hizo que Sintek notara que había algo diferente, pero era raro verlo con una expresión tan seria, y debido a esa expresión que conoce de su amigo desde hace 4 años, Sintek sabe muy bien que debe responder con sinceridad. Bueno, solo conversación general. ¿Algo sobre Nita? Casi nada. ¿Cómo te sientes a su lado? Bien, eso es bueno. Bien, ¿en qué sentido? Esta vez, la persona interrogada comenzó a pensar profundamente porque él mismo no sabía qué tipo de bien era. Pero el simple hecho de estar con esa persona lo hace sentir cómodo, aunque a veces no se diga nada. En esos silencios aún puede sentirse seguro, cómodo y feliz. Hay muchas cosas raras y a veces es amable, a veces es feroz, pero en general es bueno. En conclusión, estás con él y se siente bien así, ¿verdad? Eso creo, dijo Sintak, vislumbrando a su travieso y bromista amigo mirándolo con una leve sonrisa, lo que hizo sentir escalofríos. Pero tan pronto como su amigo notó la expresión de perplejidad en el rostro de Sintak, Bruxa rápidamente desvió la mirada y tomó su teléfono celular como si nada hubiera pasado. Pat, ¿tienes algo que decirme? La suave voz de Sintak hizo que la persona que estaba mirando el teléfono se pusiera nerviosa. No soy yo quien debe responder eso. ¿Qué quieres decir? Eso significa que no soy yo quien para responder, eso es todo. Yo que está aquí. Bruxa señaló detrás de su mejor amigo. Sinta se giró para mirar y vio a Hiranai caminando directamente hacia ellos, sosteniendo una botella de agua y una bolsa de pollos al vapor en sus manos. La figura alta se acercó a la mesa de piedra donde estaban sentados dos de sus mejores amigos del Departamento de Relaciones Internacionales, antes de colocar lo que sostenía sobre la mesa. Sintek estaba a punto de sacar algo de dinero de su bolsillo para pagar el agua, pero la figura alta lo detuvo rápidamente. Dales el dinero a ellos, no a mí, dijo Hiranai con una expresión seria en su rostro. Sintek asintió después de tomar la botella de agua para abrirla. Oh, ¿y mis papas fritas del restaurante birmano? Brooks se preguntó rápidamente mirando a Hiranai. Todavía no están listas. Lo traerá más tarde, respondió Hiranai. Luego miró a la figura de piel pálida que bebía el agua. ¿Comes algunas albóndigas y bollos al vapor también? Sintan miró con esos hermosos ojos a la persona que estaba a su lado. Normalmente, Hiranai ya se le consideraba un hombre muy alto. Entonces, mientras aún estaba sentado, necesitaba mirar hacia arriba para hablar. ¿Por qué no te lo guardas para mí? ¿Por qué quedármelo? Ya comí. Eso es para ti, dijo Hiranai. Sinter abrió la bolsa para mirar y vio que había 4 bollos al vapor y una caja de albóndigas. ¿Cuánto cuesta eso? Dije que lo compré para ti. Siempre quiere darle órdenes. Sinten aceptó la comida a regañadientes y permaneció en silencio. Pero, ¿tanto? No puedo comerlo todo. Comparte con Pat. Ya se le hace agua a la boca, dijo Hiranai, señalando con la barbilla hacia la persona sentada en la misma mesa que había sido olvidada. Sinta se giró para mirar a su amigo y pensó, sí, él también tiene hambre. Mientras Sinclair compartía la comida con Bruxa, Hiranai dio otra orden. Volveré enseguida. Cuando termines, llámame. Estaré en la sala de cómputo.